En este momento, y ya lo están viendo en sus pantallas, así se ve la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde están llegando los trabajadores que conmemoran el Día Internacional del Trabajo y que se movilizan reclamando mejores condiciones. Ya vamos a ir con todo el reporte de lo que ocurre en distintas regiones del país. Pero bueno, Juanita, la otra gran noticia del día es que después de 2 años de estar usando constantemente el tapabocas para prevenir contagios con el COVID-19, hoy varias ciudades se despiden de una de las medidas más efectivas para frenar el avance del virus. Sí, esta decisión tomada por el gobierno no aplica para todo el territorio nacional y quienes sí ya gozan de esa medida es porque lograron 2 metas que son muy importantes. Una, tener el 70% de la población inmunizada con los esquemas completos y el 40% con las dosis de refuerzo. Pues vamos a conectarnos con Nicole Buitrago para que nos cuente cuál es el panorama a esta hora con la medida en Bogotá. Nicole. Ana Milena, Juanita, televidentes, buenas tardes. Pues hay opiniones divididas durante nuestro recorrido. Paradójicamente nos encontramos con varias personas que siguen usando el tapabocas de forma permanente, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. Pero también hay otras personas que ya empiezan a liberar esta medida que fue tan estricta después de 2 años de pandemia. Quiero mostrarles cómo está en este momento esa plazoleta de comidas de uno de los centros comerciales más grandes de Bogotá. Aquí las personas naturalmente se quitan el tapabocas para poder consumir los alimentos, pero aún así en las filas esperando al ingreso de los restaurantes hemos encontrado varias personas que siguen con el uso permanente de tapabocas. Vamos a preguntarle a unos de ellos. Buenas tardes, cuéntenos por qué sigue usando el tapabocas. Como medida de prevención. ¿Cree que llegó para quedarse? Yo creo que sí. Ese es el sentir común, ha llegado para quedarse. Aquí les contamos lo que hemos encontrado en nuestro recorrido. Terminó la larga espera para dejar de usar el tapabocas, para volver a ver los rostros de miles de personas en las calles. Para muchos ha sido un anuncio esperado y que hoy trae regocijo y varias sonrisas al aire libre. Pues yo ya estoy vacunado, etcétera, entonces no lo veo necesario hacer caso. La otra cara de la moneda la protagonizan aquellos que por voluntad propia mantienen el uso de tapabocas. Manifiestan que ha sido uno de los mayores aprendizajes que dejaron 2 años de medidas estrictas. Por experiencia, durante los 2 años de pandemia nunca he tenido un problema respiratorio, ni siquiera gripa. El tapabocas creo que no es solo el tema anti-COVID, también es un tema de protección frente a la contaminación ambiental que tenemos por los vehículos, por los mismos temas de aire. Por protección, costumbre o hábito, algunas familias ven viable poder descubrir su boca y nariz más adelante. Yo como padre de familia decidí optar para mi familia, decirle que hasta terminar este año vamos a usar el tapabocas. Expertos recuerdan que este desescalonamiento no significa que todo haya terminado. Por el contrario, la responsabilidad debe ser aún mayor. Es claro que si bien ya no es obligatorio, también es claro que si se quiere extender esa protección individual y para su familia, puede seguirlo usando en la medida que las condiciones lo permitan. No olvidar aún que en los medios de transporte y en las instituciones de salud, cuando tengan pacientes que visitar, aún será obligatorio el uso del mismo. Por ahora será el avance en vacunación el que determinará quiénes podrán dejar de usar la mascarilla. La regla general, departamentos que superen el 70% de población vacunada con esquemas completos y el 40% con dosis de refuerzo. Deben redoblar esfuerzos y buscar estrategias para alcanzar estas coberturas de forma tal que en el menor tiempo posible todo el territorio nacional se beneficie de esta medida. Para los comerciantes de estos establecimientos podría ser un granito de arena más para regresar a una completa normalidad. Seguirá teniendo pues con tapabocas pues hasta que realmente pues ya lo quiten por completo. Ya está permitido dejar de usarlo en espacios como un centro comercial. Hay personas que se sienten muy incómodas, por ejemplo, yo he visto acá en el centro comercial que llegan sin tapabocas y que le estén diciendo acá rato el tapabocas, pues sí sienten como molestia porque se acercan acá y me dicen como que, ay, ¿dónde consigo un tapabocas? Será entonces nuestra responsabilidad, por eso es importante que tenga a la mano el tapabocas para lugares con poca ventilación, centros de salud, instituciones educativas, transporte público y hogares geriátricos. Algo muy importante, tenerlo a la mano en el bolsillo. Yo acá tengo el mío para ingresar a diferentes establecimientos comerciales en donde exista mucha aglomeración y no se pueda mantener la distancia física. Aquí estoy viendo personas que ya lo están dejando de utilizar. Vamos a preguntarles, buenas tardes, ¿por qué han dejado de utilizar el tapabocas? ¿Qué han sentido el día de hoy?
Definitivamente es un tema que ya me tiene cansado, no quiero seguir usándolo. Y lo otro es que ya estamos en un pico bastante bajo, entonces no creo que ya no es necesario. Aunque en el transporte público sí definitivamente es necesario. Así es, transporte público, centros médicos, también hogares geriátricos. Otra de las medidas que empieza a regir a partir de hoy es que ya no se va a exigir el carnet de vacunación para ingresar a establecimientos comerciales o eventos masivos. Con esta información me despido desde el norte de Bogotá. Nicole Buitrago, Noticias Caracol. Bueno, podemos continuar con el lavado constante de manos. Nicole, gracias. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de los territorios en donde ya pueden liberar el uso del tapabocas en espacios cerrados porque cumplen con las condiciones establecidas por el Ministerio de Salud. Las van a ver ustedes ahí en pantalla. Bogotá, Villavicencio, Ibagué, Pereira, Boyacá, Medellín, Barranquilla, San Andrés, Armenia y Manizales. Ahora veamos algunos departamentos que no podrán liberar el uso del tapabocas, pero aquí hay que tener en cuenta que algunos municipios ubicados en esos departamentos sí cumplieron con las condiciones y podrán hacerlo, pero en su mayoría no han alcanzado las coberturas de vacunación. Estos son el Valle del Cauca, Huila, Vichada, La Guajira, Chocó y el departamento del Meta. Juanita. Precisamente a esta hora nos conectamos con el viceministro de Salud, Germán Escobar, para tratar de entender un poco más, viceministro, cómo es que van a entrar a aplicar todas estas medidas. Digamos, eliminamos ya el tapabocas después de 2 años de pandemia, 26 meses. Hablemos un poco cómo es que va a funcionar esta eliminación por territorio. Bueno, efectivamente, como lo anunció el presidente y el ministro de Salud la semana pasada, por fin se puede eliminar el uso obligatorio de tapabocas en unos municipios específicamente, aquellos que cumplen el 70% de cobertura de esquemas completos y el 40% de refuerzos. En ese orden de ideas, pues el listado sobre el cálculo que hemos hecho puede estar bordeando los 200 municipios en el país, ciudades importantes, capitales como Bogotá, algunas ciudades del eje cafetero, el departamento y ciudad de San Andrés. Lo importante es acatar la medida con mucha responsabilidad. También es importante decir que si hay algunas personas que tienen edad avanzada, alguna fragilidad en razón de esa edad o alguna comorbilidad, pues por indicación médica podrían seguir haciendo uso de su tapabocas y está en cada uno de nosotros asumir ese riesgo. Claro, cada uno lo determina. Entonces, 70% de vacuna con esquema completo, 40% dosis de refuerzo. ¿Cuáles fueron las razones, viceministro, para tomar esta decisión? Sí, muy importante esa pregunta. Estuvimos haciendo el estudio con el Comité Epidemiológico Asesor de cómo se venía comportando epidemiológicamente la pandemia, sobre todo en el territorio nacional. Hemos visto que en las últimas 4 semanas ha habido una disminución sistemática, progresiva, por fortuna, en los casos nuevos diarios, en los fallecimientos diarios, en la ocupación hospitalaria en todos los niveles de complejidad, y un avance significativo también y progresivo en el Plan Nacional de Vacunación. A la fecha, más de 69.6% de la población con esquemas completos, prácticamente el 70%. Así que esta combinación nos ha permitido encontrar un bajo nivel de transmisión comunitaria y tomar esta medida como otros países que se encuentran en una situación similar con ciertas condiciones de seguridad que nos permiten tomarla en ese sentido. Sí, mucha gente ya estaba pidiendo también esta medida. Ahora cada quien decide si se quita o no el tapabocas. Viceministro, pero la pandemia igual sigue siendo muy impredecible. Hay quienes dicen incluso que se pueden generar rebrotes. Teniendo en cuenta eso, ¿qué podría pasar con esta medida? ¿Ustedes lo han contemplado? Sí, nosotros monitorizamos la situación en todo momento. El Comité Epidemiológico Asesor hace un escaneo de horizonte de la evidencia que va surgiendo. El país además hace un monitoreo genómico poblacional a través del Instituto Nacional de Salud en todo momento. Estamos monitorizando las nuevas variantes, los nuevos linajes y hemos visto que el comportamiento epidemiológico se ha mantenido completamente estable en cualquier momento. Que veamos una desviación de ese comportamiento epidemiológico, con seguridad tomaremos las medidas oportunas, como lo ha hecho el país, incluso semanas antes que la OMS. Claro, importante también porque el 15 de mayo también se elimina para los colegios, las universidades y demás. Y mañana hay un punto importante, viceministro, inicia el proceso de transición del plan masivo de vacunación. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos que se quieran seguir vacunando? Muy sencillo. Realmente es una oportunidad para que tengamos ya un plan de vacunación COVID-19 con miras al mediano y al largo plazo. Lo que estamos haciendo es incorporarlo a la infraestructura de aplicación del programa regular, como usted lo dice, un programa que ha funcionado por más de 3 décadas
en más de 4.100 puntos en el país. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? En primera medida pueden buscar en las páginas de las Secretarías de Salud cuáles son los centros de atención que son abundantes en todos los municipios, o pueden buscar también en su aseguradora cuáles son los centros de vacunación. Muchos de los usuarios ya conocen esos centros porque son los centros a donde acudían rutinariamente para vacunarse, por ejemplo, los adultos mayores contra la influenza o la población pediátrica en su esquema de vacunación. Así que ahora pasamos, como lo dije, a una infraestructura mucho más amplia, mucho más organizada en términos del mediano y largo plazo, y el país ya asume esta senda de tranquilidad. Muy bien, pues son los detalles de esta eliminación del tapabocas en los espacios cerrados. Viceministro, muchas gracias. A ustedes muy buen día, a todos los televidentes un feliz domingo.